Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Control Alt Meet, el podcast donde realizamos entrevistas a personas relacionadas con el mundo de la tecnología, directa o indirectamente. Y en este episodio tenemos a Manuel García, bienvenido, Muchas gracias, Fernando. Un placer estar aquí contigo. que es desarrollador de software y también es el creador de QCoders, una comunidad para desarrolladores que trabajáis en Cuba y que os apoyáis y que compartís recursos, que eso vamos a hablarlo. ¿Y qué vamos a tratar en este episodio? Igual que ya hicimos en otro episodio que hablamos de China, por ejemplo. Estoy intentando hacer, episodios así un poco de partes del mundo, ¿no? El mundo de tecnología. Y vamos a tocar el tema de Cuba, ¿no? Que tenemos como alguna, sobre todo nosotros aquí en España, pues tenemos como unas ideas, ¿no? De cómo es Cuba y digamos, pues todo lo que hemos escuchado, ¿no? Lo que escuchamos pues en la tele, lo que pues pensamos que está, pues cómo está Cuba montado, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre todo a nivel tecnológico, ¿vale? Que es lo que más me interesa. Es decir, pues un poco la relación de las personas cubanas con la tecnología, pues por ejemplo el tema de los desarrolladores de allí, que tú por ejemplo estás allí ahora mismo, digamos mundo programación en Cuba como tal. Y eso es un poco lo que vamos a tratar. Entonces, lo primero, como siempre, para la gente que no te conozca. Bueno, nada, mi nombre es Manuel. Básicamente soy un desarrollador de software, ingeniero acá en Cuba. Llevo trabajando más o menos en el sector unos 8 años, tengo ya desde que me gradué y empecé a trabajar. Y nada, básicamente eso. He estado trabajando en algunos proyectos, algunos de corte nacional, otros internacionales. También he trabajado en los últimos años un poco en algunos proyectos personales. Es una cosa que me ha pinchado bastante este tema del emprendimiento y del open source, que vamos a comentarlo creo que un poco más adelante. Y nada, básicamente por ahí tengo estas cosas, esta comunidad de Cucode que mencionaba Fernando ahorita, y al igual que otros proyectos, no sé, como unas plataformas para podcasts, unos planificadores de tareas, un planificador de tareas que desarrollé hace un tiempo, que es un sistema de código abierto, y algunas otras soluciones que he estado creando en ese tiempo. Y esta comunidad de QCoders, que yo creo que no lo he comentado bien, pero básicamente es una comunidad, entiendo, cubana de desarrollo, ¿no? Coméntalo bien porque Exacto. yo Bueno, creo, no sé si lo he explicado bien. Exactamente, ¿cuál es la, digamos, función de esta comunidad exactamente? bueno, mira, realmente KuCoder nace hace un año y medio más o menos. Un año y medio fue que comenzamos a desarrollar la plataforma. Realmente, mira, la mayoría de los desarrolladores hoy en Cuba nos los encontramos en Telegram. Aquí se utiliza mucho Telegram y es una forma bastante común de que nos reunamos, decimos de alguna manera. En Twitter también, bueno, difunta Twitter, en X también nos encontramos algunos, y ya se habían, vamos a decir, ya me habían comentado muchas veces: oye, vamos a crear una comunidad pero específicamente para los desarrolladores en Cuba, y me daban algunas ideas. Y entonces, bueno, un día ya me decidí, dije, vamos a ver si podemos desarrollar más que una comunidad, algo así como una plataforma donde podamos empezar a unificar todas estas cosas. Entonces nace, ya te digo, de ese propósito, esa idea, y entonces tratando de hacer una cosa que fuera con bajos recursos, bajo consumo, de estas cosas, empecé con el desarrollo de la plataforma. La plataforma se inspira mucho en LinkedIn, pero más enfocado al mercado cubano. O sea, los desarrolladores se pueden una especie de autenticación con GitHub, porque lo que hace es como se vinculan como una empresa en GitHub. Se me olvidó el nombre ahora, cuando uno tiene un perfil empresarial, que uno puede como Sí, que vincularse. como un Exactamente. GitHub, sí, empresarial, es algo así, es como Exacto, algo privado, así. Bueno, digamos, sí. te vinculas a ese grupo. No, es público, en este caso es público, pero es como una empresa. Te vinculas ahí y entonces ya te da permiso a poder publicar en la plataforma. O sea, formas parte de la comunidad con eso y pueden hacer publicaciones, no sé, los proyectos que estén trabajando, cualquier tema técnico que quieran tocar, por ahí lo pueden publicar. También una sección que era una de las cosas que más, vamos a decir, hacía falta o la gente buscaba, era el tema de las ofertas laborales, que cualquier persona puede publicar ahí una oferta laboral, tanto sea nacional o internacional. Eh, por ejemplo, eventos también que se estén desarrollando, como un directorio de aplicaciones para los mismos desarrolladores. Intentar, vaya, fomentar de todas las maneras posibles este tema del desarrollo. Mucha gente dio ideas cuando se desarrolló la plataforma, las tratamos de resumir, ¿no? Las que fueran más comunes, y al final entonces eso fue lo que salió. Esta plataforma que incluye estas cosas. También hace un tiempo me junté con otro muchacho que es emprendedor por acá,
y estamos queriendo hacer espacios por allá en Twitter, los grabamos, los publicamos como si fuera una especie de podcast, lo resumimos y lo quedamos ahí guardado. Y básicamente es eso, a la mano de eso también entonces, pues una comunidad más asentada. Aquí no utilizamos mucho Discord para crear comunidades. Yo creo que si eso hubiese funcionado, quizá hubiera sido la forma más fácil haber creado un Discord. Discord tiene muchísimas cualidades, pero realmente no se utiliza mucho. He estado en varias comunidades en Telegram de este mismo corte y en algún momento se ha hecho el intento de migración a Discord y aquello termina con telaraña. Apenas la gente va y entonces todo el mundo tira por Telegram. Y entonces, como Telegram hace no mucho que implementó un sistema que se pueden crear topics en los grupos, o sea, como canales, los mismos canales de Discord, entonces creamos a la mano este canal en Telegram y ahí es donde la mayoría de la gente interactúa, aclara dudas, pregunta cosas y es donde más vida tiene como tal la comunidad. La comunidad de programación en Cuba, ¿cómo es? Es decir, ¿os apoyáis mucho? O sea, ¿sois proactivos? ¿Cómo es exactamente? Bueno, yo creo que bastante. Yo realmente creo que bastante. La gente de manera general, no solamente desde el punto de vista digital, sino en plano personal, la gente es bastante colaborativa. Aquí en Telegram hay muchísimas comunidades, incluso, o sea, no solamente del ámbito tecnológico, pero en el ámbito de la programación. Por ejemplo, hay una comunidad fuertísima de Flutter, de Node.js también hay comunidades, de open source, de emprendimiento. Había una comunidad grandísima de emprendimiento. De hecho, ahí fue donde vamos a decir que me asaltaron mucho con esa cosa de vamos a tratar de hacer una específicamente para la programación. Y la gente es bastante abierta. Aparecen muchos muchachos jóvenes, gente que está empezando a estudiar o gente que no lo está haciendo desde el punto de vista, vamos a decir, formal, ¿no? O sea, que no están cursando una carrera, lo están haciendo de manera autónoma y entonces, bueno, casi siempre van te asaltan ahí con muchas dudas y casi todo el mundo responde, comparte en la medida de lo posible y es verdad que ya hoy con, por ejemplo, todos estos modelos de lenguaje que tenemos como ChatGPT es muy fácil decirle a la gente, oye, ve y pregúntale a GPT, claro, ¿no? Pero hay cosas que es verdad que son características aquí del país que no te lo va a decir ChatGPT. No sé, por ejemplo, configurar los repositorios de Linux para conectarte a servidores nacionales o, no sé, acceder a espejos que a veces se le hacen a gestores de paquetes, que entonces la conectividad, que creo que lo íbamos a comentar un poco después, como es un poco lenta, el consumo nacional es un poco más rápido y más fácil y entonces la gente opta por tratar de utilizar estas soluciones que hacen estas copias nacionales y consume menos datos y tal. Y bueno, sí, realmente hay bastante apoyo ahí. Mira. Y a nivel de, tú has dicho pues comunidad de Flutter, has dicho también Node.js y digamos de otras tecnologías, yo que sé, por ejemplo a nivel Mac o no sé, o sea, es un poco de todo o... A ver, te puedes encontrar de todo un poco. Te encuentras muchísimos canales en Telegram. Telegram lo que le pasa es que no tiene un sistema de búsqueda, yo creo que cómodo, que al final tienes que buscar directorios desde el cero, quizá para enterarte de que existe esta cosa. Hay muchas que yo no conozco, otras que sí. Mira, ahora mismo que me preguntas de Mac, hay una muy fuerte de Mac, por ejemplo, de un youtuber que tenemos por acá que habla de ese tema. Entonces él mismo creó una comunidad. Y por ahí la tenemos también de criptomonedas. Aquí se usa mucho ese tema de las criptomonedas. No tanto por el tema, vamos a decir, especulativo y eso, sino porque aquí realmente sí le encontramos un uso a las criptomonedas. Y entonces mucha gente, claro, con la cosa de las dudas y tal, van a parar a estos grupos. De tecnología, te digo, nos podemos encontrar de todo. Desde esas cosas hasta de marketing, por ejemplo, de SEO, creo que me encontré hace no mucho una comunidad también un poco más pequeña, de todo un poco, hay de todo un poco. Lo difícil quizá a veces es encontrarla cuando uno no conoce o alguien te dice, mira, vamos a estar por acá. ¿Y tenéis gente que es de solo de Cuba o también de otros países que son de Cuba? ¿O cómo exactamente? Bueno, de otros países que son de Cuba tenemos muchísimos, muchísimos. Realmente en los últimos años mucha gente ha emigrado en Cuba. Y entonces, bueno, era gente que quizás estaba en las comunidades cuando estaba aún en Cuba, pero sigue participando de manera activa. Por ejemplo, esta misma comunidad que te comentaba de Flutter, creo que el fundador ya no está en Cuba, pero sigue estando muy activo ahí en la comunidad. Lo mismo pasa con las demás y es mucho mejor, ¿no? Así se comparten evidentemente experiencias de cómo son las cosas acá, cómo son en otro lugar. Siempre da mucha más claridad. De otros países también, gente, no sé, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de España.
Tenemos unas cuantas gente a veces en las comunidades de Venezuela también, que compartimos algunos de estos problemas que tenemos por acá, y de alguna manera es bastante bueno, o sea, eso sí ayuda bastante. ¿Y la relación que tenéis los cubanos con la tecnología, cómo es exactamente? Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos con el tema de China, pues digamos que nos decían que digamos que están muy conectados, ¿no? Es decir, que pensamos Claro. que, por ejemplo, los chinos no miran apenas el móvil y están más bien canchados que nosotros, por ejemplo. Posiblemente no. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo es esa relación de los cubanos con la tecnología? Es decir, ¿hay acercamiento? ¿Es algo que se repudia? ¿Es algo que es muy utilizado día a día? ¿Cómo exactamente? Bueno, mira, yo creo que vamos a tener que segmentar eso, porque como todo, ¿no? Tenemos grupos de personas, vamos a decir, mayores de 40, 50, 40 no, 50 años, que no son, como le llamamos nosotros, nativos digitales, ¿no? Estas personas, o sea, usan las tecnologías, usan, vamos a decir, celulares cuando más. De hecho, en Cuba lo que más se utiliza desde el punto de vista para acceder a internet y a tecnología son celulares. Muy poca gente no, en menor medida, quizá equipos de sobremesa y tal. Hay que tener en cuenta de que en Cuba la tecnología nos llega un poco más tarde que en el mundo, o sea, no solamente el internet. Empecemos desde la tecnología, bueno, hablando de computadoras, de celulares, no sé, al inicio cuando empezaron a llegar a Cuba eran muy caros realmente para lo que se podían costear las personas, las tenían muy pocas personas. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando que, por ejemplo, en mi aula, salón de aula, lo que había era una o dos personas que tenían celulares. Me estoy remontando a cuando teníamos, por ejemplo, Motorola de los V3, esos teléfonos de esa época, ¿no? Eran muy pocos, ¿no? Y realmente nosotros, la gente, vamos a decir joven, vamos a llamarnos jóvenes todavía, sí estamos bastante empapados con eso. O sea, para nosotros no es un problema el tema digital. Las personas un poco más mayores, sí vamos a decir que puede que les cueste un poco más, sobre todo familiarizarse con esto de ahora de internet, todas las cosas que uno tiene que tener en cuenta de seguridad y tal. Quizás no han pasado por un proceso, vamos a llamarle educativo, pues evidentemente cuando se formaron, cuando estudiaron, eso no estaba en las aulas. Yo, por ejemplo, ya cuando entré en la primaria, sí habían computadoras, o sea, locales de computación en cada escuela, no sé, en todo el país que tan generalizado esté esto. Pues, por ejemplo, en Cuba, cuando empiezan a llegar las computadoras, imagínate que inventan una cosa que le llaman Joven Club. Y los Joven Club eran como locales que uno podía ir de manera gratuita. Creo que era gratuita, no recuerdo si después o en algún punto había que pagar algo. Yo fui pocas veces realmente. Y entonces uno podía sentarse en una computadora. Habían varias computadoras juntas, eso evidentemente habían técnicos y tal que le instalaban ahí los sistemas operativos. Y uno podía ir y, no sé, trabajar cosas con Office, lo normal. Una especie de ciber, ¿no? Por así decirlo. Algo así. Aquí en España se llamaban los ciber, que es donde, digamos, los chavales se iban a jugar al Counter y cosas así. Exactamente. Entonces, bueno, al inicio quizá la gente no lo hacía, pero después sí. Pasó esto mismo, la gente iba a jugar Counter, iba a jugar Warcraft, le instalaba todo ese tipo de cosas. Y básicamente yo creo que el primer acercamiento que tuvimos a las computadoras, al menos cuando empezó mi generación, era por ahí. El que no podía tener una en la casa porque no se la podía costear, porque realmente, por ejemplo, en esa época era muy difícil tener un equipo, una computadora acá. Estoy hablando, por ejemplo, vamos a hacernos la idea de cuando existían las Pentium 2. Sobre esa época, donde único más o menos uno podía encontrar equipos era ahí o en centros laborales. En centros laborales. No había venta de equipos al público ya privado. No había una tienda donde yo pudiera comprar una computadora, a no ser que alguna persona por X o Y viajara y trajera entonces una computadora a la casa, y ahí es que la gente podía tener una computadora en la casa en esa época. Luego esto evidentemente se ha abierto mucho más y ya entonces, pues bueno, también se han abaratado más las tecnologías. Es mucho más económico ahora comprarte, no sé, un equipo que quizá no tiene que ser un Core i7, pero te compras un equipo más normal y puedes trabajar con él. Antes realmente se iba a las... Y al final, ya te digo, me parece que depende. Yo sí creo que la gente joven, la gente menores de 40 años, está bien familiarizada ya con las tecnologías. El acceso a internet es un poco, vamos a llamarle prematuro. El internet llega a Cuba hace, no sé, cosa de 10 años posiblemente. 10 años. O sea, ya había internet en sí, pero centros laborales.
O sea, más Exacto, como hoy pero en ya día, ¿no? O sea, era un internet es, más lento, ¿no? ¿O cómo exactamente? era lentísimo. Primero que en aquel momento, yo recuerdo que el roce que yo tuve, ¿no? Con algún tipo de conexión fue cuando nos conectamos por modem. En aquel momento, súper lenta la conexión que había en aquel momento, y era a sitios nacionales. Era sitios nacionales que, por ejemplo, podías abrirte un servidor de correo, cosas muy básicas. Estamos hablando de lo que le llamaban la web 1 en aquel momento, y aquí era la 0.1, para ponerle un número. Estábamos muy atrás. Y entonces esa navegación era nacional. En ese momento esa navegación nacional, no había acceso a Google, a Internet, o sea, esas cosas te las encontrabas en centros de trabajo, en lugares específicos, porque incluso en los centros de trabajo no era que todo el mundo se accedía a Internet. No sé, a veces había un equipo que tenía acceso a Internet, era una conexión muy lenta, muy poca. Luego, entonces, hace como 10 años, te digo, el primer acercamiento que hubo. Bueno, te miento realmente, porque en las universidades sí había, en las universidades también había. Era otro lugar donde había internet. Igual, muy limitado y muy lento. Por ejemplo, yo estudié en una universidad que se llama la Universidad de Ciencias Informáticas, que es, vamos a decir, es todo lo que se da es informática. No hay otra carrera ahí. Y en ese momento, ahora está mucho más amplio, pero en ese momento, cuando yo empecé a estudiar, hace ya de esto como, no sé, 12, 13, 14 años, ni me acuerdo cuándo fue aquel momento, había internet, pero por ejemplo, eran cuotas de internet lo que se tenía, no sé, imagínate 200 megas mensuales, Sí, imagínate los lo que datos, puedes ¿no? hacer con, Sí. 200 megas mensuales. La gente exprimía aquello como si fuera, le sacaba todo lo que podía. Y cosas para limitar el tráfico y la navegación, porque se te escurrías la cuenta. Si abrías YouTube, te llevabas la cuenta en un minuto. Entonces, en aquel momento, ese es el primer acercamiento que tuvimos. Claro, todo el mundo con aquel momento era Facebook, era lo que más la gente le llamaba la atención, ¿no? Que era entrar a Facebook y tal, a estos sitios. Pero eran las universidades, en esos lugares. Luego, cuando ya esto, vamos a decir, se abre de cara al público, que cualquier persona podía hacerlo, empiezan con. Eran como unos repetidores de Wi-Fi que estaban poniendo en determinados parques, en áreas metropolitanas de todas las ciudades. Empezaron a poner esos repetidores, entonces uno podía ir a conectarse. Era bastante incómodo, porque o sea, te vas a un parque a conectarte con el teléfono o con la laptop, te da el sol, te caen los bichos arriba, cualquier cosa, ¿no? El sol de la pantalla que casi no te deja ver. Y entonces se conglomeraban mucho, se iba mucha gente a esos parques, tú veías muchísima gente en los parques. Y también se empezaba a poner lenta la conexión, de contra que no era muy rápida, pues creo que Claro, si era cuando estabais todos ahí. se empezaba a cargar, ellos distribuían la carga por cada uno que estaba conectado a ese access point, y aquello empezaba a bajar cada vez más, había que buscar horarios, vamos a decir, que no estuvieran concurridos. Si uno decía, me hace falta descargar esto, ibas a ese horario, O sea, pero si no, fuisteis era por ahí. como a lo Pokémon Go, ¿no? De cuando hacían las incursiones Así estas. mismo, déjame ir a cazar un poco internet. Ibas y cazabas internet. Entonces se empezó por ahí. Mira, hay un fenómeno interesante que no te conté antes de que se diera ese caso. Yo creo que esto solamente se ha visto en Cuba, o no sé si en otro lugar quizás, pero antes de que hubiera esa conexión a internet directamente entre los parques, la gente de manera autónoma. O sea, era muy común que a lo mejor tú te encontrabas en un edificio que alguien ponía un router y se jugaba ahí. O por ejemplo, sobre todo con esto mismo, como dice, aquí le llamamos LAN party, no sé si allá se le conocía igual. A veces hacían un LAN party, era que nos vemos un día en una casa y vamos, no sé, 10 personas, todo el mundo se conecta al router Así, y a jugar ese día, y era el día entero en el eso. LAN party. Entonces, exacto, un LAN party. Eso fue, vamos a decir, evolucionando, y entonces te encontrabas a veces edificios, que un edificio había puesta una LAN, habían montado una LAN de entre las casas y la gente estaba conectada. Bueno, eso fue creciendo. Y entonces la gente empezó a adquirir equipos de radiofrecuencia. Creo que no sé si el término es nano o era la marca o Microti, pero bueno, entonces lo que empezaron fue a crear una red. Se empezó a crear una red de peers. O sea, como no había infraestructura, la creasteis vosotros, por así decirlo. Como no había internet, literalmente se empezó a crear esto. Ese fenómeno se llamó SNET. Y llegó a ser una red que nació en La Habana. Había muchísima gente conectada. Empezó, claro, todo el mundo intentando jugar. Fue el origen. Claro.
pero eso empezó a escalar y se empezaron a montar nodos de esa misma red que, te repito, Ostras. era de gente que tú veías a veces el tendido eléctrico y se veía un cable de red que iba de un edificio a otro y la gente conectada de un lado a otro. Y empezaron a conectarse municipios y llegó al punto de que se conectaron provincias con otras, porque esos equipos tenían una repetición de 5 kilómetros y ponían repetidores. Y fue una locura, porque todo esto te estoy hablando sin un apoyo de una empresa, sin un apoyo institucional. Eso fue, vamos a decir, a expensas y al pecho de las personas que empezaron a montar eso poco a poco. Y entonces, como mismo empezó a crecer de esa manera, se empezaron a montar servidores. Y internamente habían servicios, chat, servidores de, no sé, de todo juego que tú quisieras. Dota, Call of Duty, Battlefield, todo eso se jugaba en aquella red. Y eso creció a un nivel que fue realmente increíble. Ya después, cuando aparece el internet, es verdad que no había competencia. O sea, ya el internet es otra cosa. Claro. Y vamos a decir que también que esa red creo que sufrió. Yo no participaba en esa red, nunca llegué a entrar. Tenía amistades que sí estaban ahí adentro. Y una me acuerdo y también lo escuché, ¿no? Que creo que eso después en algún punto lo adquirió estos Joven Club que te comentaba al inicio. Como que adquirieron esa red, entonces montaron ellos, aprovechando esa misma infraestructura, montaron en los lugares esos puntos, le hicieron algunos cambios, creo que lo monetizaron, muy económico, sí, que lo monetizaron, pero en el momento en que hacen eso también entra el internet en juego y empieza a aparecer no solamente el internet en los parques, que era muy incómodo, sino que empieza a aparecer ADSL en las casas, una cosa que le llaman Nauto Hogar y datos móviles. Sí. Y entonces, claro, ya eso sencillamente con eso ya casi que empezó a dejar en desuso lo otro, claro, porque la historia se repite realmente. O sea, aquí pasó igual. O sea, los ciber aquí, vamos, yo creo que aquí en España ya ni existen, literalmente. Es decir, ya cada uno tiene internet en su casa. Claro. Exacto. Claro, y ahora mismo, a nivel de internet, por ejemplo, es decir, ¿tú puedes contratar internet en tu casa o cómo exactamente? Es decir, a ver. Bueno, mira, el tema del internet tienes tres formas de accederlo. Los parques esos siguen funcionando. Pasa lo mismo, ya al tener tú la facilidad de hacerlo en la casa, va muy poca gente. Cuando aparece el internet por datos móviles, el primero que aparece, vamos a decir, de forma más, la palabra no es democratizada, pero que empieza a tener mayor uso, más demanda. El que empieza a tener más demanda es el de datos móviles. La mayoría de la gente aquí lo que tiene son celulares. Y de hecho iban a conectarse, no sé, a hablar con un familiar en el extranjero, a consultar cualquier cosa de esos packs. Empiezan a utilizarlo en el teléfono. Cuando empieza, tiene unos precios bien altos, tiene unos costos bien altos. Ahora mismo ya ni me acuerdo, pero me acuerdo que era muy caro. Incluso el que era en los packs, que creo que costaba $1, una hora de conexión. Y la conexión no era muy rápida, o sea, no te daba como que mucho tiempo a hacer estas cosas. Luego, cuando empiezan esta conexión por datos móviles, es como que por paquetes. No es que tengas internet, vamos a decir, ilimitado, ni nada por el estilo. Eran paquetes, empezó con 3G. El ancho de banda era escaso en ese momento. Y bueno, lo empieza a consumir la gente y tal. Eso, por suerte, comienza poco a poco a abaratarse, a hacerse un poco más asequible, pues realmente al inicio era muy poco asequible, y en paralelo aparece este otro servicio que lo puedes contratar desde la casa. ¿Qué pasa con el del internet en el teléfono? Es muy sencillo. O sea, hay como en Cuba hay una sola teleoperadora, Ametexa. Uno va a ese lugar, solicita la SIM card, no sé qué, hace un pago o paga la SIM, y luego por el mismo celular se pueden adquirir, vamos a decir, los paquetes de internet a medida que lo vayas utilizando. Pero el de la casa también lo facilita la misma teleoperadora. Pero claro, vamos a decir que lleva otros dispositivos. Te hace falta el ADSL, el router que te ponen. Hay que ver si el cable que estás utilizando a la casa, porque no es una fibra óptica, no es nada súper avanzado. No es muy viejo y soporta entonces la conectividad. Y aparte de eso, está el problema de la disponibilidad. O sea, hay mucha demanda y muy poca disponibilidad. Yo no he hecho la solicitud, por ejemplo, de tenerlo en la casa. Ahora mismo estamos conversando y yo estoy desde el celular, que es lo más común, compartiendo el internet a la computadora. Pero la gente que lo ha hecho me han dicho a veces que se demora mucho. Y cuando Dios se demora mucho, estoy hablando de meses. Es un proceso que se demora meses, y que si papeleo y que si burocracia, es un problema generalizado que tenemos por acá. Y ahí también toca entonces. Igual, las velocidades de conexión son bajas en todo el aspecto. ¿De cuánto estamos hablando más o menos para hacernos una idea? O sea, ¿qué es lo más alto que has visto tú?
ahora mismo está un poco capado. Ahora mismo, si me conecto por datos móviles, o sea, ya hay 3G y 4G en Cuba. 4G es lo más que tenemos. Creo que hay unas pruebas de 5G incipiente por ahí, pero eso no está público, no se utiliza. 4G, ¿qué es lo que pasa? Influye la demanda. Le pasa lo mismo que le pasaba para que cuando se le conectan mucha gente, colapsan los repetidores, pues yo lo he probado. O sea, todo el mundo se da cuenta, empieza el horario diurno y a medida que va avanzando el día, eso se va poniendo lento. Hay un pico de tráfico que es cuando la gente, no sé, está en la casa a 8 de la noche, que todo el mundo abre el celular a ver las cosas y eso se pone imposible. Pero imposible te estoy hablando de que yo he visto ahora como lo han capado la conexión individual de cada dispositivo. Bueno, esto es una asunción, lo asumimos porque realmente ya no hemos vuelto a ver más de 8 megabits no hemos vuelto a ver, incluso en horarios, vamos a decir que no hay tanta demanda, que debería ser eso un poco superior. Y quizás hicieron eso porque hubo un momento donde todo el mundo se quejaba de que el internet era muy lento, porque evidentemente estoy hablando de que se ponía eso a 64 kilobits y eso se arrastraba al internet. No abría una página y no había forma de hacerle nada. La gente molesta diciendo que y me imagino que claro, un problema de infraestructura y tal, que no lo soportaba, sencillamente era más alta la demanda. Al inicio era mucho más rápido, por esto que te digo, los precios eran unos precios más altos. También Cuba pasaba un fenómeno que es inflacionario, y esa inflación no ha afectado ese servicio. Es decir, ese servicio mantiene los precios iniciales cuando todo lo demás está más caro. Por lo tanto, este servicio ahora es más asequible todavía de lo que era en su momento. Tiene más demanda y por eso, evidentemente, entonces, mucho más saturado. Pero, por ejemplo, mira, la conexión en la casa, que es la que es por cable, esa me parece que es la más estable, según lo que me han dicho, pues una conexión, vamos a decir, ilimitada. O sea, es completo, ahí usted tiene la conexión. Pero lo contratas en planes de 2 megabits, 4 megabits, 8 megabits. Tampoco es un internet demasiado rápido. Yo te soy sincero, para lo que uno hace a veces por internet, entiendo que si tú quieres ponerte a ver un video en 4K, eso se te va a quedar corto. Pero si no, para la gente que está acostumbrada, por ejemplo, yo pongo YouTube y lo pongo en 240p, no se me ocurriría ir más alto porque sé que se va a empezar a conectar, a congelar. Lo mismo ocurre a veces con las videollamadas, que uno le trata de bajar la calidad o quita la cámara y nada más hablamos. Depende del tema del tráfico, ¿no? Entonces, realmente la media que te puedo decir así de conexión, o al menos ahora que estoy viendo los números, están sobre el megabits, 2 megabits. Te hablo por datos móviles, que es lo que más la gente consume. Esto varía según la zona, varía según la provincia. Por ejemplo, uno se va a un lugar que no es La Habana, y al menos la referencia que tengo a amistades mías que son mucho más rápidas. En su momento, antes de que esto estuviera así como te comento, que me parece que lo restringieron para que se redistribuyera de forma más pareja. Yo me acuerdo en las madrugadas, que son los horarios de menor demanda, de ver 40, 45, 50 megabits de descarga, que eran unos números mucho más rápidos, y entonces a veces la gente esperaba a esa hora, no sé, se va a descargar algo muy grande y lo descargo por la noche. O sea, estamos todos como vampiros por la noche. Después de las 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana, era que se ponía rápido aquello. Entonces, más o menos por ahí la cosa. Así más o menos como se comporta el internet. Ya te digo, se adquiere como que por paquetes. Uno compra un paquete. El paquete es como una cosa conjunta. Eso es, vamos a decir, nuevo. Antes no empezó así, pero tienes acceso, vaya, mensajería, llamadas, una cantidad de minutos, y aparte de eso, este paquete de internet. Entonces te lo dividen, conexión por 3G, por 4G. Intentan incentivar el uso de la 4G, un poco más económica que la 3G. Y ya, más o menos ese es el estado ahí que tiene el internet. Y en cuanto a programas y web, por ejemplo, ¿hay programas o web que tengáis capadas como tal? Es decir, que no podéis acceder, porque antes, por ejemplo, has comentado que antes no se podía acceder a Google. Pero digamos, ¿qué es lo que tú, por ejemplo, dices, oye, quiero visitar esta página y yo no puedo hacerlo en Cuba, por ejemplo? Bueno, mira, ahí hay varias cosas. Eso que te decía de Google antes era porque la navegación era nacional. O sea, en el momento en que tenías navegación internacional, vamos a decir que podrías acceder a estas páginas. En Cuba tienes, vamos a decir que esas restricciones podría ser por los dos lados. O sea, la teleoperadora en Cuba te podría restringir el acceso a algún tipo de páginas, algunas páginas, que en su mayoría, algunas puede que tengan carácter político. Esa creo que hay algunas que están restringidas, otras que no.
Me refiero a medios internacionales que a lo mejor, no sé, están restringidos por ese punto. Quizás algunos no he probado. No sé si sitios de pornografía y este tipo de cosas. O sea, cuando uno contrata el servicio, esas cosas de violencia, pornografía y tal, vamos a decir que no sé si están como tal restringidas desde el punto de vista de cuando uno lo firma o no, pero no he probado a meterme en nada de eso, ¿no? Y no te podría decir si desde el proveedor de internet están bloqueados. Ahora, cuando te vas al ámbito internacional, también tenemos otra cosa. O sea, Cuba tiene un tema de un embargo económico, político y tal con Estados Unidos, y muchas páginas o muchas cosas son de Estados Unidos, y entonces ahí sí te puedes encontrar muchos cortes. No sé, mira, de cosas comunes, yo creo que tenemos acceso a la mayoría. O sea, Facebook, Google, LinkedIn, todas estas redes sociales, YouTube y tal. De hecho, algunas cosas tenemos, vamos a decir que facilidades, hay que admitirlo. Por ejemplo, YouTube, nosotros no vemos anuncios en Cuba. YouTube sale sin anuncios, corre sin anuncios en Cuba. Claro, porque es que en Cuba no hay quien paga por eso, pero entonces a nosotros nos sale sin anuncios. Mira, fíjate, YouTube Premium. Exactamente, YouTube Premium para todos. Por otro lado, tenemos algunas páginas que sí tienen restricciones, como por ejemplo podría ser, a ver, estoy hablando de las más comunes. TikTok no se ve en Cuba, y de hecho parece, yo no he querido entrar a TikTok, ni quiero hacerlo tampoco, pero bueno. No te pierdes nada, yo te lo digo. No quiero, por lo que he visto no quiero. Y entonces parece que tiene fuertes formas de controlar el acceso, porque incluso he escuchado a los usuarios de iOS que si tienen que cambiar la SIM para hacerlo, o sea, parece que tiene determinadas cosas para restringirlo que están bastante sofisticadas. En la mayoría de los otros lugares, que pueden ser, no sé, pasarelas de pago, a ver, es que es aleatorio. Hay veces te encuentras sitios que tienen esas políticas y sencillamente no se puede hacer. No sé, por ejemplo, mira, Amazon se puede entrar desde Cuba, pero claro, no tienen delivery aquí hacia Cuba. Pero, por ejemplo, mira, Stripe, PayPal. O sea, mira, ya cayendo en el tema de desarrollo, sí hay unas cuantas páginas que se nos complejiza el acceso desde acá. Por dos motivos. Algunas están sencillamente restringidas. O sea, uno va a entrar y no puedes. Eso se puede brincar con el uso de una VPN, por ejemplo. Pero entonces cuando vas a registrarte, tienen, como todas las páginas, un proceso de Know Your Client, de KS, como le decimos acá. Y Cuba no aparece en la lista. O sea, Cuba no es uno de los países que aparece ahí. Y entonces, bueno, no tenemos acceso a ello. Hay cosas que entran así en ese corte financiero. Hay otras que a veces nosotros mismos nos preguntamos, bueno, ¿y esto por qué está bloqueado? No sé, por ejemplo, el programa de desarrollador de Google, no tenemos acceso. ¿No? Uno trata de entrar ahí. O sea, Google, nosotros podemos entrar a Google, podemos usar Drive, podemos usar Gmail, podemos usar todas las cosas de Google. Sin embargo, te vas a la documentación de desarrollador de Google y no podemos. O sea, está bloqueado. Entonces, bueno, ¿y esto qué? ¿Qué problema tiene? Pero como raro, ¿no? Muy random, ¿no? Sí, hay cosas que son así. Bueno, es que depende de la empresa que hay detrás, depende de las normas que tiene que cumplir. No sé, ya te digo, es aleatorio. Sí. A veces te puedes encontrar aplicaciones en la misma Play Store que te dice que no están disponibles para Cuba. Eso lo define, eso lo puede definir el desarrollador. Yo podría decir, esto no está disponible para España, y lo pongo. Y evidentemente hay muchas que a veces salen así. Por ejemplo, incluso, mira, interesantísimo, los gestores de paquetes, algunos dan errores desde Cuba que antes funcionaban. Por ejemplo, NPM no funciona en Cuba. Algunos repositorios, por ejemplo, Canonical, que es la empresa que está detrás de Ubuntu, antes funcionaba en Cuba. De hecho, uno hasta podía pedir que te mandaran un disco de instalación. Me acuerdo que te lo mandaban con unas calcomanías y tal. Y todos los socios aquí, esto lleva a Cuba, qué locura, nos volvíamos locos aquello. Pero, por ejemplo, ahora parece que es donde están hosteando ahora los servidores que no tienen acceso. Por ejemplo, plataformas de hosting. No sé, ni AWS, ni AWS de Amazon. ¿Hay hosting como tal en Cuba? Es decir, empresas de hosting para páginas web. O sea, hay como dos que conozca de carácter nacional. Hay dos empresas nacionales. Mira, hay algunas empresas, no sé si, o sea, que imagino que sean resellers de plataformas que están a lo mejor trabajando en otra jurisdicción
que no son las más comunes, que puede que uno desde Cuba pueda tener acceso a ellas. No sé, así me viene a la cabeza, creo que una que se llama Hosting del Caribe, que brinda este servicio a toda Latinoamérica o a cualquier país y puedes incluso acceder desde Cuba. Otra que creo que se llama Hosting Clan, que también hace lo mismo, pero las más comunes, o sea, no sé, Namecheap o AWS o DigitalOcean, esas plataformas que son las más comunes, uno no tiene acceso. Incluso estos frameworks ahora de desarrollo modernos JavaScript, como puede ser, no sé, Vercel, que Vercel antes sí podíamos acceder. Es que yo imagino que cambian las políticas porque es que hay veces uno se registra en un país. Claro, claro, que esto tiene que ser muy burocracia, ¿no? Entiendo, ¿no? Muy internacional, geopolítica. Claro, tienes que seguir determinadas normas. Yo me imagino que la empresa no tiene ningún problema con los cubanos específicamente, porque de hecho, si uno se va al por qué hay detrás de estas normas, en teoría es el tema del embargo este que hay con Cuba, que en teoría igual es una cosa con el Estado, o sea, no con los cubanos. Pero lamentablemente, siendo objetivo, nos llega a tocar a los cubanos, porque claro, no tienen quizá forma de discernir quién está accediendo y quién no, y de alguna manera, entonces todos entramos por la misma canal. Entonces nos pasa eso, hay que buscar a veces proveedores de segundas manos, plataformas alternativas, no sé, incluso en dependencia de los mecanismos de seguridad que tengan algunos, hay veces que, no sé, se ve la gente que compra un número de teléfono, no sé si has visto estos números de teléfono que son como de alquiler, que te pueden mandar un número de mensaje, ¿no? Exactamente, así, como un número prepago, y puedes activar una cuenta, porque claro, si tú pones por ejemplo, no aparece el número de Cuba para uno activar determinadas cuentas. Mira, te voy a poner un ejemplo. OpenAI cuando abrió ChatGPT, la única autenticación que tenía era telefónica y Cuba no aparecía ahí. Ostras. Y muchos pues, en una tecnología buenísima, nos las estamos perdiendo. Entonces mucha gente para acceder terminó comprando un número de activación. Lo compras, lo activas, entras por ahí y claro, tienes que entrar igual con una VPN y tener cuidado, pues te pueden bloquear la cuenta. Depende, hay veces que hay páginas que sencillamente te restringen el acceso. Hay otras que te bloquean la cuenta, que esto es, vamos a decir, peligroso. Si tú vas a montar un servicio, si tú quieres crear algo, pues es muy riesgoso montar una cosa sobre una plataforma que te lo puedan bloquear y se te cae el servicio, se te cae lo que estás haciendo. Y entonces nada, a ver, hay algunas que todavía nos quedan, vamos a decir nos quedan, porque no sé hasta cuándo puede ser o no. Mira, por ejemplo, Cloudflare, podemos acceder a Cloudflare, que es un excelente servicio. Creo que Cloudflare nada más. No me acuerdo de otra. Bueno, pero es buena, ¿no? Pero es buena. Es buena. Ahora mismo no me acuerdo de otra plataforma de hosting internacional. Pero entonces, bueno, esas son las internacionales. Las nacionales, tenemos esta misma empresa telefónica que te decía, que se llama Texa, que es la que te provee esos servicios. ¿Qué es lo que pasa? Cuando empezaron a proveer servicios de hosting, inicial eran hosting compartido y luego pusieron VPS, que no estaban mal en precio para las personas naturales. O sea, si tú tenías una empresa privada, si eras una persona jurídica, tenía unos precios que yo no sé quién lo pagaba, pero bueno, vale, una acotación ahí. Entonces, las personas naturales tenían un precio bastante asequible. Porque te cobraban por recursos, tanto por uso de disco duro, uso de CPU, no qué sé yo. Y empezó a utilizarse. Vamos a decir, más de la cuenta. Empezaron igual a montar servidores de Call of Duty, cosas, vamos a decir que incluso por ley, cuando te daban ese VPS, te decían que tú no podías montar un proxy ahí y no podías montar, no sé, algunos servicios. Había algunos que estaban, vamos a decir, restringidos en el contrato, tú lo firmabas. Pero yo escuché de mucha gente que entonces accedían a internet a través de la VPS, porque ¿qué es lo que pasa? La VPS estaba conectada directamente a internet, la VPS tenía un IP nacional. Navegación nacional en Cuba tiene un precio, vamos a decir, más económico, más asequible. Entonces la gente se conectaba a la VPS, esa gente montaron un proxy inverso ahí, se estaban conectando por ahí y le daban el internet a los demás. La gente, vamos a decir, usaban eso de camino, ya que empezó a saturarse y empezó la gente a comprar VPS como si no hubiera un mañana. Y conclusión, se acabaron los VPS, o sea, se sobregiraron los VPS hace no mucho. O sea, si uno quería ir a sacar un VPS, no sé, para montar un servicio, lo que sea, entonces no había disponibilidad. Ahí el problema, que entonces no tienes disponibilidad de los VPS. Hace no mucho creo que restringieron entonces el uso a 3 VPS por cliente, y creo que se ha abierto un poco el cupo con ese tema.
pero no es una cosa que... Es una cosa que cuesta trabajo, lamentablemente, por el volumen de demanda que tiene y por ese hecho de que son pocos. Y también es interesante que hay una ley, no estoy 100% seguro de esto porque me leí, o sea, me leí la norma y también vi un tweet del organismo que publica la norma que vamos a decir que lo habría un poco más, pero un tweet vamos a decir que no hace norma. En fin, la norma decía que, por ejemplo, si uno quería montar un servicio de cara a la población nacional, tenía que ser, yo no sé si en Europa quizás tengan algo de eso con el tema de si quiero montar un servicio tengo que alojarlo en VPS que están en la zona europea o algo así, no sé, pues he escuchado a veces de que en algunos países obligan a que los servicios que son de carácter nacional y utilicen datos de las personas tienen que a veces estar alojados en el país. Bueno, esto es una política similar, o sea, los VPS tienen que, si vas a montar un servidor, un servicio de cara a clientes nacionales y vas a utilizar los datos, tiene que estar ese servidor en una dirección nacional. Pero ahora me dices tú cómo lo hacemos si están ocupadas las direcciones nacionales, ¿no? Claro. O sea, es complicado. Están betas. Es complicado. También creo que se puede hacer, o sea, como puede estar así y puede tener un mirror de cara al extranjero si lo tienes con otro servidor y tal. Hay una especie de hueco ahí y también si, por ejemplo, no es una cosa que maneje esos datos, puede estar en otro servidor sin problema, vamos a decir. Y claro, estabas comentando el tema de las VPNs, ¿no? ¿Es algo habitual utilizar una VPN para tu día a día o es algo que dices, bueno, algo concreto? No sé. ¿Qué pasa? O sea, por ejemplo, si alguien, como sabemos, ¿no? Si usas una VPN, eso evidentemente es más cara que el tráfico. Tanto para el que está afuera como, vamos a decir, el proveedor de internet también lo es más cara de alguna manera. Yo creo que tiene mucho sentido el uso de las VPN, evidentemente, si te vas a conectar a un área pública, evitar el tema de este mismo de los hackeos y tal. Como estaban esas áreas públicas, empezaron a aparecer casos de phishing, como le dicen, porque entonces hacían, o sea, para conectarte ahí creo que tenía un portal cautivo, uno iba, se conectaba a la wifi, accedías al portal cautivo y podías conectarte, pero cuando te conectas, o sea, eso, el router, el IP, lo que está dando la wifi tiene un SSID, que es el que tú ves, y si viene otra persona y te pone al lado un dispositivo que emita wifi con el mismo SSID y tiene más cobertura, el que aparece es el del, al que te conectas es el del. Y entonces en algunos lugares, eso me lo crucé una vez, era muy bruto, quizá uno que tiene un trasfondo técnico se da cuenta, pero entra cualquier persona natural y le llevaban todos los datos, te conectabas y entonces te redirigía a una página, en ese momento era muy bruta, igual a la otra, pero tenía un IP sin certificado, y entonces se empezaron a dar casos de robos, de contraseñas, de este tema. Y bueno, en ese caso evidentemente tiene mucho sentido el uso de una VPS, vamos a decir por un caso puntual de alguien que no lo usa por un servicio que no puede acceder. Pero dejando eso a un lado, y que por ejemplo las personas que acceden desde empresas institucionales y tal, que tampoco utilizan este tipo de servicios, pues claro, hay un servidor con trazas y tal, si pones una VPS, vamos a decir que lo estás saltando, a no ser que sea una VPS interna de la empresa para cosas de ellos. Pero para afuera, si eres desarrollador en Cuba, lo más probable es que haya que utilizarlo. Porque, por ejemplo, Docker hay que poner VPS. NPM hay que poner VPS. Y NPM, o sea, vas a descargar cualquier paquete, lo necesitas. Documentación de algunas cosas, hace falta. La documentación de Google también, ¿no? La de Google. ¿Quieres acceder? No, por ejemplo, realmente son muchas cosas. Algunas que son muy comunes en el día a día, otras que quizás no tanto y es un uso esporádico, pero realmente hace falta. Realmente, mira, para desarrollador, entonces tiene que ser el pan de cada día. Prácticamente, exactamente. Es prácticamente necesario. Que ahí hay muchas VPNs de algunos tipos. Yo creo que en Cuba lo que más se utiliza son VPNs gratuitas. Por ejemplo, hay una que se llama Online, que estuve leyendo, porque una vez se pregunta, bueno, ¿y estos servidores gratuitos quién te los pone? ¿Qué están haciendo con esto? ¿A dónde va a parar esto? Pues estamos hablando de la privacidad y los datos. Y es como un pool de servidores que monta la gente como voluntario y no sé qué tal. Y entonces creo que esa es una de las opciones, vamos a decir que quizás más recurridas. Hay, claro, todas las cosas gratis, como siempre, tienen sus problemas. Las que son de pago dan mucho mejor resultado, evidentemente.
igual, me imagino que quizás no todo el mundo se costee el precio que tiene una VPN. Algunas que son más económicas, pero por ejemplo ExpressVPN, que es cara, o Nord, que es muy buena también a veces, pero un poco más cara quizás para el salario que hay en Cuba y tal. Pero sí, realmente se utilizan bastante las VPN. Hoy por hoy en Cuba creo que el que se mete en cosas técnicas lo utiliza mucho. Y otro tema también que estuve mirando, o sea, quiero que me lo comentes tú, es el tema del GPS. Aquí, por ejemplo, nosotros cuando vamos a un sitio, ¿no? Decimos, ponemos el GPS, el Google Map, por ejemplo, y lo utilizamos a modo GPS, ¿no? Allí en Cuba, o sea, ¿hay GPS como tal? ¿Es algo que también está capado o cómo exactamente? No, no, mira, el GPS funciona. O sea, siempre, eso sí, más o menos que yo sepa, ¿no? Siempre ha funcionado. De hecho, incluso sin internet, uno podía poner el GPS. El GPS al final son los satélites que te van traqueando y tal. Y que yo recuerde, sí funcionaba. Para utilizar mapas y todas estas cosas, mira, nosotros en Cuba tratamos de utilizar por este tema del internet, o al menos en su momento, todas las alternativas que fueran offline, de casi todo. Sí. De casi todo. De hecho, yo recuerdo que cuando empezó igual internet, yo tenía en el disco duro de la máquina gigas y gigas de cursos que yo nunca iba a ver, pero los tenía ahí porque yo no sabía cuándo me iba a hacer falta. Me acuerdo que habían páginas igual, una cosa que se llamaba Seal, algo así, que uno podía bajar las documentaciones de muchísimos frameworks, y poco a poco nosotros fuimos ahí en la universidad bajando eso y nos los compartíamos nosotros. Lo mismo pasa con todas las demás aplicaciones. Por ejemplo, en vez de usar Google Maps, se utiliza una mucha que se llama Maps.me, que descarga un mapa y tienes el mapa local. Y puedes levantar, por ejemplo, sin necesidad de datos móviles, levantas el GPS y eso te pone la posición. Y eso funciona como tal, ¿no? Como un GPS normal. Sí. El GPS que yo sepa no tiene ninguna diferencia. No sé si habrá una cosa en velocidad, alguna diferencia, pero funciona bien, funciona sin problema. ¿Cuba es un buen sitio para estudiar programación como tal? Bueno, mira, no sé ni qué decirte. Yo creo que sí, ¿no? Es como todo. Mira, o sea, nos mentiríamos si te digo que la situación actual que tiene el país es buena. No lo es. Económicamente es complicada. La internet, ya te digo, no es la mejor. Por lo que hemos visto, no es la mejor. Es bastante lento. Hay veces que es muy lento. O sea, y cuando esto es recurrente es complicado, porque si necesitas acceder a algo en el momento y, por ejemplo, se te cuelga la página. Entonces, vamos a poner un ejemplo, Figma, que a veces carga un poco de recursos cuando va a levantar. Si la conexión es muy lenta, creo que él tiene un tiempo de respuesta mínimo, y si te pasaste, entonces se te cae, y se te cae, y se te cae, y no se conecta, entonces ahí se muere. Por ejemplo, ahora con NPM antes era un problema, porque NPM igual tenía un tiempo de conexión y no reintentaba descargar las cosas. Entonces tú ibas a un parque a descargar unos paquetes, se rompía aquella descarga y tenías que empezar de nuevo, Ahora con PNPM, vaya, tienes cosas locales, qué sé yo, y se maneja un poco más fácil. Entonces, el tema de la educación, yo creo que ya esto es igual globalizado, ¿no? Porque ahora mismo tenemos, por suerte, canales, no sé, como el tuyo, como el de Midu, sobre todo igual, de habla hispana, porque a veces un muchacho que empieza a programar y no tiene acceso a recursos en español, vamos a decir, o no tenía acceso a recursos en español de calidad, ya los tiene de manera gratuita. La educación es pública, o sea, eso sí, la educación pública de manera general es pública, es gratuita, es pública y es gratuita. Entonces, no sé, después que terminas en la secundaria ya uno empieza a ver cositas en la máquina, pero nunca te van a enseñar nada de programación. Tienes que entrar a un apartado, vamos a decir, un poco más técnico. Por ejemplo, mira, en mi caso, yo cuando terminé la secundaria pasé a un técnico medio en programación, que el nivel no era el mejor, pero está bien. O sea, en aquel momento explicaban, no sé, C++, lógica de programación, lo básico. Y luego están las universidades, que también son públicas, son gratuitas. Con este tema que te comento, de que muchas personas han emigrado de Cuba, muchos profesores buenos también lo han hecho. Y entonces en muchas universidades ya no te encuentras quizá una cátedra súper robusta como quizá lo había años atrás. Depende también de la universidad a la que aspires. Así que te podría mencionar, en Cuba hoy hay como 4 o 5 universidades que son bien fuertes. Por ejemplo, aquí en La Habana hay una que es la CUJAE, que es una universidad donde todo lo que se cursa son ingenierías. Ahí se estudia informática. La referencia que tengo es que salen con buen nivel. También está la UCI, que es esta que te comentaba, donde yo estudié, que
que es becado, o sea, ya tienes como bueno, residencias donde los estudiantes vienen de todas partes del país, ahí sí vienen de todas partes del país, y se quedan becados, tienen esta formación, que igual es de 5 años, que ahí te comento, ahí yo por ejemplo, yo cuando me gradué ahí me quedé trabajando un tiempo, ahí en la misma universidad, estuve trabajando como 3 años en una parte productiva, pero esa universidad tiene, vamos a decir, un vínculo que en la práctica eso hubiera yo lo veo bastante bien, o sea, en teoría, en la práctica no funciona quizá tan bien como podría, pero podría ser donde los estudiantes se vinculan a producción, o sea, se vinculan a proyectos reales desde 4º año, empiezan a trabajar, los asocian a un proyecto real y normalmente ahí es donde hacen la tesis de grado y tal. Y es un mecanismo de enseñanza que no está mal. Esto a veces no te lo encuentras en las demás universidades. Y otra universidad, por ejemplo, hay otras en provincia, una que es la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba, que es bastante buena, tiene muchas carreras. En el centro del país también hay otra, y hay una muy buena que no se me puede faltar en La Habana, que para mí me parece que es la que más rigor tiene, la más dura, que es de cibernética. O sea, ya es un poco más aterrizado en todo este tema matemático, algoritmos y muchas cosas. La gente sale con mucho nivel. De hecho, las promociones son bien bajas. O sea, entra muy poca gente a la universidad, no porque no puedan costeárselo y tal, es gratis, pero el renglón es bien alto y pasan pocos también. Y la gente sale muy capacitada ahí. Pero, de nuevo, depende en lo que te quieras emplear, ¿no? Porque, por ejemplo, el que sale con una preparación de ahí no es para, o sea, estar trabajando de frontend haciendo páginas web con React, sino para desarrollar cosas un poco más avanzadas. Por ejemplo, la gente que trabaja en las demás, estudia en las demás universidades, sí puede ser que les sea un poco más factible esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que porque te decía que sí y no, y bueno, varía. Es que ahora mismo hay muchísima información que tenemos acceso. Antes, sí, cuando no había internet. Eso es lo bueno. Sí, que ahora Antes, hay cuando muchísima no, información. Claro, antes nosotros no teníamos internet y vamos a decir que la universidad se justificaba con creces, pero con creces porque evidentemente, a ver, igual yo sigo creyendo, yo soy de la idea de que una universidad, porque es una ingeniería, son 5 años, das muchas cosas, estudias matemática, física, algoritmia, muchísimas cosas que un bootcamp no te lo va a cubrir. O sea, por muy amplio que quiera hacer, son 5 años estudiando, única y exclusivamente. Pero el que quiera dedicarse a desarrollar, ya hoy puede hacerlo con los cursos que hay. Y lo cubre, y las empresas ni siquiera te piden un título universitario, sino que tú me demuestres los conocimientos. Entonces ahí es que entra un poco en contradicción ese si es bueno o es malo. O sea, por un lado, el internet es un poco caro, por lo tanto a veces acceder a estos cursos, si son en video, en alta calidad, a veces vamos a decir, o se puede poner lento, cuesta trabajo, no es tan fácil quizá, si tuvieras un internet un poco más asequible o más fuerte. También tenemos lamentablemente que por suerte ahora estamos grabando y esperemos que no ocurra, es en vivo, pero te lo estoy diciendo, hay cortes de electricidad. O sea, la situación económica del país es mala, no es buena, y entonces con el calor sube la demanda de corriente. Claro. Y no da abasto, o sea, las termoeléctricas, las cosas que cubren eso, o no hay combustible como para cubrirlo todo, o se rompen, tienen muchas roturas, son tecnologías muy viejas las que están corriendo ahí. Entonces imagínate tener cortes de energía depende, a veces son de 4 horas, pueden ser de 8 horas en algunas provincias, incluso más. O sea, es complicado uno querer estudiar o incluso trabajar bajo esas condiciones, porque aparte, vamos a suponer que la mayoría de la gente utiliza laptop. Bueno, la laptop, claro, tienes la batería, eso te cubre un poco, pero si el repetidor que te da la señal se le acaba la batería, se cae la señal, te quedaste sin internet. Entonces, está jodido. No haces mucho con eso. Entonces, por un lado, está que el que se lo puede permitir, y me refiero a permitir porque no lo tiene que pagar, pero es un tiempo, ¿no?, que tú estás destinando a eso, puede cursar todo el proceso educativo, vamos a llamarle tradicional, formal, de pasar a universidad, un técnico medio, todas estas cosas, y sale con una preparación, porque la sale el que le interesa. También he visto muchas personas que se gradúan, lamentablemente, y no tienen nivel, no lo tienen. No todas las universidades, yo no sé si ocurrirá por allá por España, si es común. Eso pasa en todos lados. Bueno, aquí hay mucha gente que a veces dice, no, le dicen al hijo, y sobre todo como es gratis, le dicen, no, tú lo que tienes es que graduarte para que tengas un título, porque eso es importante. Entonces alguien que a lo mejor no le interesaba mucho y tal, va, cursa como quien cursa cualquier cosa. Eso en España se llama titulitis. Es tener el título y ya está. O sea, aquí básicamente. Aquí
titulitis aguda también. Entonces, entonces hay mucha gente que se gradúa así y no tiene la calidad requerida. Entonces después los ves a veces en los centros de trabajo que te dicen, no, pero los graduados de no sé dónde no son buenos y te lo generalizan. Yo conozco mucha gente que son muy buenos, gente que está aquí en Cuba, gente que no está, que por ejemplo está trabajando en empresas grandes como Apple o Microsoft, que han logrado llegar ahí. Cubanos que a veces uno conoce que tú dices, oh, mira fulano, mira no sé quién, dónde ha llegado. Por ejemplo, en Uruguay hay muchas personas cubanas que he mirado para allá y hay muy buena opinión, al menos de los profesionales en el área de esta tecnológica cubano que van allá, están bastante bien capacitados. Yo creo que sí, que de manera general la gente tiene un buen nivel, o al menos comparado con otras cosas, no sé. Y tampoco es que no me gusta generalizar, porque hay cosas que son estereotipos, ¿no? Pero a veces la gente lo compara y dice, no, pero por ejemplo, que si es mejor trabajar con cubanos que trabajar con indios o con gente de otro país o no sé qué. Y al menos, de manera general, me parece que la referencia es buena, es buena. Entonces, yo te diría que si vale la pena o no estudiar en Cuba, yo creo que, bueno, el que nació aquí, evidentemente, sí le vale, ¿no? Sí le vale. Y sí lo puede hacer. Y claro, estamos hablando de estudiar, pero luego el tema de trabajar, con esto que has dicho, tema de cortes, el tema de internet, ¿se puede en Cuba trabajar como programador y vivir de ello? Bueno, mira, Cuba hasta hace unos pocos años, la mayor parte de las ofertas, y cuando digo las ofertas es que las oportunidades o las cosas de trabajo que habían eran en el sector estatal. O sea, no público, pero sí estatal. Es la diferencia. En Cuba hay muchas empresas que son propiedad del Estado, funcionan así, y por muchos años no había casi participación privada. En gran parte porque eso en su momento estuvo regulado completamente y había algunas actividades que se podían hacer, pero eran, vamos a decir, muy pocas y muy aisladas. No sé, barbería, restaurantes, alquileres, ese tipo de cosas, pero cosas técnicas no estaban autorizadas a hacerlas. Entonces hace unos años eso se abrió, se volvió a cerrar, se volvió a abrir y bueno, ahora está abierto. Y entonces la gente puede optar por ese trabajo de forma, vamos a decir, independiente, con sus características también. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si trabajas en una empresa estatal, puedes hacerlo. Mira, pasa una cosa, en Cuba el salario es malo, es poco, o sea, vamos a contextualizarlo. Ahora mismo también ha sufrido un proceso inflacionario aún mayor de lo que había, o sea, hace unos años, donde, por ejemplo, un dólar está costando aproximadamente 350 pesos al día de hoy, me parece, y el salario medio en Cuba es de 5.000 pesos. O sea, estamos hablando de 25 o 30 dólares mensuales. O sea, es bien poco, 30 dólares mensuales. En su momento había muchas cosas subsidiadas, por lo tanto, el salario era bajo, habían subsidios bajos. Si alguien, no sé, vamos a decir, fuera del país venía a Cuba, las cosas le parecían regaladas, ¿no? Porque eran muy económicas, porque todas estaban subsidiadas. Ahora eso ha cambiado un poco, entonces hay una parte de estas cosas que son subsidiadas, como este mismo precio que te comentaba de internet, y ese precio de internet se ha quedado por debajo de las demás cosas, y al menos una facilidad, vamos a decir, que tenemos ahora. Pero las demás cosas, lo que te quiero decir es que hoy, si aspiras a trabajar en una empresa estatal, el salario es un poco, vamos a decir, bajo en comparación, y un poco no, es bastante bajo si lo comparamos con cualquier trabajo a nivel internacional. No sé cuánto podría estar cobrando un desarrollador en Latinoamérica. También varía según el país, ¿verdad? Pues, por ejemplo, un desarrollador en Argentina cobra mucho menos que uno en Uruguay, por ejemplo, o en Chile. Y en Venezuela ocurre lo mismo, son muy económicos. En Cuba pasa algo así. Esto, o sea, si vas a trabajar con una empresa estatal, el salario es el que ellos definen. Evidentemente es el que te pueden dar, es el que están aprobados a que pueden darlo. Oscila sobre los, no sé, es que depende. Hay empresas que tienen como pagos por resultado, que no es que te den una parte de una acción, no, pero de las utilidades que genera la empresa te dan una parte según lo que se produzca, lo que se venda y tal. Y podría variar, no sé, conozco personas que están cobrando sobre los 15.000, eso es un buen salario en una empresa estatal, 15.000 pesos. Eso, si lo cambiamos a dólares, igual no llega a 100 dólares. O sea, fíjate que sigue siendo bien bajo. Bien bajo, o sea, es muy bajo. Entonces, eso es por un lado, pero por otro lado, tienes, por ejemplo, ofertas freelance de trabajo. Eso iba a decirte, por ejemplo,
en el mismo KuCoder y en otros grupos en Telegram, o aquí en Cuba hay una página que le llamamos Rebolico, se llama eso, que es como de compra y venta, pero hay de todo, te encuentras de todo, y también ofertas laborales, y te puedes encontrar ofertas de este tipo. Entonces te encuentras a veces muchas empresas o personas, a veces los mismos cubanos que se han ido del país, que saben la situación que hay, saben quizá que, por ejemplo, si le pagas a un desarrollador, y ahora no tanto, pero en su momento, si le pagabas $100 a un desarrollador porque te hiciera una página o algo así, le estabas pagando bien. Porque, claro, a lo que accedían era mucho menos, ¿no? Claro. Entonces, esas mismas personas a veces son las que vienen a Cuba a buscar trabajo así como de freelance, independiente, me hace falta hacer tal cosa. Hay algunas empresas que igual aceptan cubanos y se puede trabajar con ellos sin, vamos a decir, Bueno. sin problema. Eh, desde el punto de vista legislativo, o sea, en Cuba, lo que está estipulado, por ejemplo, tengo entendido, no sé si estoy errando ahí con esto, pero bueno, que por ejemplo, si uno como desarrollador, vamos a decir, independiente, en su momento, lo que apareció era como una licencia. No sé si Sí. cuando uno, no sé si por ejemplo, en España uno Sí, tiene que sacar una licencia para ejercer aquí es como autónomo, que pagas por trabajar, que se autónomo. dice. Sí, aquí es un poco eso. Entonces allí será Pero un cuando eres poco esa autónomo, idea. o sea, cuando eres autónomo tienes que pagar una Sí. licencia o, claro, me Sí, es imagino como que pagar al impuestos y tal. mes. Exacto, sí, es eso. Vale. Bueno, aquí los trabajadores autónomos igual sacan una licencia que en su momento estaba como, vamos a decir, segmentado. O sea, tú ibas y decías, yo quiero sacar una licencia de peluquero, por ejemplo, y te la daban. Y en su momento habilitaron una licencia que era de programador de equipos de cómputo, que era lo que encajaba en ese perfil. En ese momento solamente lo que estaba autorizado a ejercerse era el trabajo por cuenta propia. O sea, yo podía como desarrollador trabajar yo y quizás me podía buscar un pequeño equipito, pero cada uno de ellos figuraban con una licencia de Sí, trabajador por eran cuenta propia. como cada uno autónomo, por así decirlo, ¿no? Exactamente, era como que somos 10 autónomos, 20 autónomos, 50 autónomos. Se dio Sí. un lugar ahí que era, es como una inmobiliaria, se llamaba el Bacardí, que habían no sé, 300 autónomos metidos Hostia. adentro, que tú decías, pero bueno, pero bueno, o sea, al final, bueno, vale, era la forma que había de hacerlo en ese momento. Entonces, ya eso cambió, y entonces ahora, por ejemplo, se pueden formar pymes, se pueden crear una pyme cuando excede de tres, por ejemplo, yo puedo ser un autónomo y puedo subcontratar a 3 personas más, como ayudantes o algo así, pero cuando excede ese número, ya obligatoriamente tengo que convertirme en una pyme. Claro, tiene otras obligaciones fiscales y tal, me Sí. imagino, como en cualquier lugar del mundo, ¿no? Pero más o menos ya está esa alternativa. Pero bueno, siendo autónomo uno y trabajando para alguien extranjero, para una empresa extranjera, según lo que tengo entendido, lo que está oficialmente instaurado es que esa empresa no lo hace directamente contigo. O sea, cuando es una empresa, una persona jurídica, lo hace a través de o una empleadora o unas empresas que es como que están autorizadas a exportar ese tipo de servicios, que son algunas empresas tecnológicas que hay en el país que igual son estatales, se dedican a desarrollar y se dedican a hacer estas cosas. Eh, de alguna manera, no sé si algunas empresas o algunas personas optan por este tipo de cosas, puede ser una facilidad. Claro, tienen que pagar, me imagino, un impuesto por los servicios y tal, aparte de lo otro, pero el tema de los pagos en Cuba también es complicado. O sea, como te comentaba, no tenemos PayPal, no tenemos Stripe. Mucha gente ha optado por este tema de las criptomonedas porque de hecho, esa fue la puerta que nos abrió los pagos al mundo. Fue gracias a ese tema de las criptomonedas. Aparecieron incluso emprendimientos en Cuba relacionados con eso, porque realmente nos resolvía un problema más allá de lo que se ve en casi todos los lugares, que la gente lo que hace es especular con los valores y tal. Pero bueno, entonces por ese lado tienen que pasar por ahí, pero no estoy seguro si todo el mundo lo haga, o sea, si alguna gente se contrata. Realmente el teletrabajo es una cosa que se lleva de una manera bastante, vamos a decir, discreta, y al final el trabajo freelance, por ejemplo, que al final es que, vamos a suponer, tú me contratas para hacer algo, yo como trabajo por cuenta propia lo puedo ejercer sin ningún tipo de problema. Entonces, ahí hay diferentes cosas. La gente normalmente se aproxima, casi todos los que vienen a trabajar con cubanos vienen a eso. O sea, saben que vienen a trabajar con cubanos, saben un poco de antemano ese mismo tema de cuánto es la media salarial que se mueve, cuáles son las condiciones. Porque, por ejemplo, imagínate,
no sé, este mismo tema que hablamos de los costes de electricidad, hay veces que se pueden paliar, pero hay veces que te superan. Y no sé, si tenías un meeting y se fue la corriente o se fue el internet, yo no tengo forma de hacer nada. Claro. Lo mismo ocurre con otras cosas, ¿no? Entonces, más o menos, por ahí se mueven esas cosas. Te encuentras muchas ofertas, te digo, individuales de gente que entonces vienen contratando, buscando o hacer un equipo con desarrolladores cubanos o incorporarlos a algún equipo. En su gran mayoría creo que en Latinoamérica sí se está sumando un poco más el trabajo con los cubanos. Ha mejorado muchísimo, porque yo sí veo o sea, el rate de las ofertas laborales, y te puedo decir que, mira, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, o sea, me gradué, empiezo a trabajar, me quedé trabajando ahí en la misma universidad, y en paralelo, en las noches, en mi casa, con otros amigos decíamos, vamos a tratar de hacer algo extra. Y entonces, imagínate lo que era hacer no una página web, una landing page, no sé, Sí. por hacer un sitio con administración, con frontend, con backend, con todo. Bueno, cuando que era mucho PHP monolítico, pero vale. Con todo, 100 USD más o menos, por eso, para todo el mundo, que tú dijeras, no, es un abuso, ¿no? Pero es que era de alguna manera en ese momento, estaba bien. Tú decías, bueno, está bien, son $100 que no teníamos. Eso con el tiempo yo creo que ha ido mejorando, ya ha ido mejorando bastante. O sea, hace 5 años más o menos, la media de un desarrollador, no sé, un junior o un mid, estaba en los $300, $400 en estas ofertas, te digo. Hoy te encuentras ofertas que vienen buscando senior con más de $1,000, $1,200, $1,600, Wow. $1,500, en dependencia, claro, de lo que tenga que hacer y tal, pero te puedo decir que cobre ese dinero en Cuba es muy buen salario. De hecho, en muchos países no es ni así. He visto ofertas de a veces, ofertas de trabajo estas que llevan relocate, o sea, a otros países, y a veces el salario de ese otro país donde te van a poner es inferior a esa media que te estás encontrando más o menos por acá. Pero objetivamente hoy, para alguien que quiera trabajar en el sector de la tecnología, en Cuba yo creo que es de las mejores cosas que puede hacer. He visto mucha gente, de hecho, acercándose al tema de la programación, gente que de formación no son programadores, estudiaron, no sé, telecomunicaciones o medicina. Te comento esos dos porque son gente que las conozco, uno que era doctor y está desarrollando, incluso ahora, seguro has escuchado hablar de estas herramientas que le llaman no code o low code. Por ejemplo, hay una que se llama Flutterflow, que está muy bien, pero que al final terminan aprendiendo incluso de bases de datos, porque tienen que hacerlo, pues si no, claro, ¿cómo van a montar una aplicación decente ahí? Y poder hacerlo realmente es una muy buena oportunidad por ahí. He dicho antes lo del tema este de los 300 autónomos, ¿no? Que esto yo lo he visto un poco locura. En Cuba existen empresas, aunque sean como dices tú, los 300 autónomos. ¿Existen empresas de desarrollo como tal? Es decir, una empresa que llegue a otra y le diga, oye, mira, te hago un programa para tu negocio, o es algo más a nivel estatal, que es el que lo provee. ¿Cómo va exactamente esto? Sí existen. Mira, hace unos años, casi todas eran estatales. O sea, de hecho, todas eran estatales. Empresas como tal, empresas eran estatales. Aquí en Cuba la más grande o las más grandes, una que se llama The Soft, que es la que ha desarrollado, por ejemplo, en Cuba, como te decía, no tenemos Stripe o PayPal, y ellos implementaron una pasarela de pagos nacionales. Han hecho muchos de los sistemas que se utilizan, vamos a decir, en el día a día de los cubanos. También hay otra empresa que se llama CETIT, que creo que está vinculada, de hecho, sí, es una empresa de carácter militar por detrás, o sea, las que trabajan ahí son militares. De hecho, la universidad esta que te digo, de ciencias informáticas, está enclavada en un lugar, es bien distante de La Habana, y próxima a ella está esta CETIT, y los mismos muchachos a veces hacen las tesis y este tipo de cosas por allá. Y por ejemplo, ahí también hacen desarrollo, y te encuentras muchas otras empresas estatales que hacen ese tipo de desarrollo a veces a la medida a otros clientes. Me imagino yo que otras empresas, a veces cuando uno entra en otras empresas, por ejemplo, hace un tiempo que fui a una empresa de la construcción igual, que era de la construcción, pero hacían software para la construcción. Y entonces ahí tenían sistemas contables, no sé, RP, las cosas tradicionales que uno se puede encontrar, pero sí, casi todos eran de ese tipo. Y ya te digo, cuando empezaron el tema de los 300 autónomos, no era común encontrarse eso. Uno se encontraba quizás algún desarrollador que podía hacerle un sistema a una empresa
vamos a decir, quizás porque la empresa se lo solicitó y le salía más económico con él, pero era un sistema pequeño, una persona no va a poder hacer demasiado. Ahora uno cuando va vamos a decir, legalizar estas cosas, lo que presenta es un proyecto. Entonces, ese proyecto puede comprender muchas cosas. Ahí uno lo define como que el carácter que va a tener y tal. Y cuando la forma puede crear una sociedad de responsabilidad limitada, con varios socios incluso si uno lo quiere, y ya esa pyme sí te da acceso a que puedes tener hasta, no sé, creo que son 200 empleados, una cosa de esa, o sea que puedes trabajar con ellos. Y ya hoy te encuentras muchas, o sea, y no muchas que sean demasiado, pues esto que te comento tiene poco tiempo. En Cuba habrán, no sé, creo que la última vez que lo vi eran como 9.000 en total, unas 9.000 empresas privadas, que no está mal para un país que las empieza a tener hace poco. Pero del tema de desarrollo de software te encuentras algunas que sí están operando. O sea, me viene a la mente una que se llama Avangenio, muchos desarrolladores trabajando ahí que conozco, que tienen muy buenas condiciones, un local de lo más bonito y climatizado, y las mesas, vaya, normal, no tiene mucho que envidiarle a las condiciones que te puedes encontrar en cualquier otra empresa de este corte en otro lugar, quizá un poco más suave, pero bueno, no sé, hay unas cuantas. Está Evangelio, otra que se llama Doflame Software, Cuban Engineer, que tienen igual, casi todas tienen sus canales. Tuve que de vez en cuando están contratando gente, están emplazadas en algún lugar físico, tienen buenas condiciones laborales para la gente, vacaciones y tal. Tiene un carácter, evidentemente, vamos a decir, completamente legal, porque lo que pasa es que si un desarrollador se contrata por una empresa fuera del país, y no sé, por ejemplo, esto cómo aplicará en España, por ejemplo, vamos a suponer que tú trabajes a otra empresa en otro país, ¿cómo se resuelven ahí los temas legales? No sé, vacaciones, despido, ¿eso opera? ¿O tú estás un poco al margen de eso? En principio, tú tienes que adaptar a la legislación de la empresa donde esté. Claro. Es decir, si yo trabajara, por ejemplo, para Alemania, yo me tengo que adaptar a los horarios de Alemania, a la legislación de Alemania, a todo de Alemania, básicamente. Tú es como si estuvieras en Alemania. Aunque tú estés trabajando en Canarias o en Cuba o en donde quieras, tú al final es como si estuvieras ahí, Estás en Alemania. Entiendo que aquí será un poco al final lo mismo. Sí, exactamente igual. Entonces pasa eso, ¿no? Que, bueno, no tienes, vamos a decir, todas las garantías que quizás puedas tener cuando trabajas con una empresa que está legalizada en tu propio país. Claro. Y de pasar algo, tú puedes, vamos a decir, que arremeter contra ella o exigir que se te cumplan determinadas cosas. Entonces sí, realmente sí, y es interesante porque estas mismas empresas son las que están empezando poco a poco, además de desarrolladores independientes, que eso es una cosa que me gusta mucho, que he visto mucho, por ejemplo, con KuCoder, de gente joven intentando crear soluciones y cosas para Cuba, que por ese mismo tema que me comentabas de aplicaciones capadas, como por ejemplo, acá no hay Uber, pero entonces tenemos una aplicación que se llama La Nave, que es el Uber cubano. Acá no hay, no sé, así, ¿me entiendes? Sí, no claro, hay Amazon. Coger cosas que ya están y hacerlo versión cubana. Exacto. Mira, modelos de negocio que funcionan en cualquier lado. Aquí tienes el espacio en el mercado, no tienes, porque entonces, por esa cosa de que la tecnología casi que está llegando ahora, te puedes insertar. Entonces, esa es una oportunidad que mucha gente, no todo el mundo, pues es verdad que es arriesgado. Aquí se trabaja igual sin venture capital ni nada por el estilo. Tienes que hacerlo bootstrapping, tienes que hacerlo tú. Quizás te puedes buscar un inversionista y ya es una pyme o una empresa de este corte, pero entonces muchas empresas están haciendo soluciones. Las mismas empresas estas han sacado RP, han hecho, una vez se ve los portales institucionales de algunas otras empresas y te lo dice desarrollado por tal empresa y tal, y me imagino que también tengan productos de carácter internacional, quizá no tan conocidos, quizá no tan potentes o lo que sea, pero una que otra cosa deben tener por ahí. Y ya otra cosa más también, que lo hemos comentado antes, el tema del open source. Entiendo que en Cuba se tira mucho de open source, ¿no? O digamos que está muy extendido. ¿Cómo tan extendido está el tema de open source? Bueno, mira, eso es parte y parte. En Cuba, hablándote, o sea, transparente, completamente transparente, hasta ayer la mayoría de las cosas que habían por ahí eran piratas. Y de hecho, me imagino que lamentablemente mucha gente sigue utilizando mucho software pirata. Te estoy hablando que empresas... pero te estoy hablando en una empresa ver el Windows con un crack puesto. Que tú dices,
quieto. Eso también pasa aquí, ¿eh? O sea, entonces, no te creas, ¿eh? ¿También lo has visto? Sí. Bueno, entonces no es cosa sola. Entonces, mira, se han dado iniciativas con el tema del open source, sobre todo a nivel universitario. Por ejemplo, la misma UCI ha tratado de promover mucho el uso del open source como sistema operativo y como uso de aplicaciones, no tanto la creación. Incluso en la UCI me acuerdo que hace tiempo no estaba demasiado bueno, pero bueno, hicieron una distribución de Linux incluso un poco más adaptada a Cuba, o sea, tiene los repositorios nacionales ya linkeados. Era un fork de Ubuntu con algunas cosas por arriba. No lo voy a hacer así tan transparente, yo no participé en el equipo de desarrollo, ni conocía a nadie que me diera demasiados detalles, pero lo que pude hablar y lo que pude ver cuando la probé era más o menos eso. Y eso entonces en algunos lugares empezaron a hacer esta migración. Por ejemplo, en la misma universidad y en muchas otras no usan Windows. Tienen instalado en casi todas las máquinas Linux. De hecho, recuerdo, por ejemplo, cuando yo trabajaba allá, que te podían hasta sancionar si tú instalabas Windows craqueado en una máquina. Entonces la gente a veces lo instalaba en una máquina virtual, porque hay que ser objetivo. Ahora mismo ha mejorado bastante, pero en su momento la ofimática de Linux era malísima. Era OpenOffice estaba muy... la compatibilidad era un desastre. Entonces cuando tú le decías a alguien, no, pues más una presentación ahí, y abrían el OpenOffice y se querían dar... Y se iba toda la mierda, o sea, entonces, claro, entonces empezaba a usar algunas cosas de esas. Pero a nivel de sistema, ya te digo, la mayoría de la gente en la casa lo que utiliza es Windows. Muy poca gente utiliza macOS. Bueno, las Mac son un poco, vamos a decir, más elitistas en el precio y tal. Gente en el plano profesional sí lo usa, sí conozco gente que lo usa, no sé, en la música, desarrolladores y tal, pero en la casa la mayoría de la gente lo que tiene es una computadora con Windows. Y yo creo que Linux y ese tipo de cosas somos los desarrolladores los que más lo utilizamos. Yo creo que por la facilidad que da, ¿no? Pero, por ejemplo, yo ahora le instalo Linux a mi mamá en la máquina y se vuelve loca. Por ejemplo, mi madre se volvería loca si yo le instalo Linux. Y así, el uso de soluciones de manera general, lo que sí se utiliza son muchas cosas, te digo, craqueadas. Yo creo que ahora mismo, sobre todo con este tema de que ya tenemos internet, alguna gente con el corte un poco más técnico sí están haciendo conciencia de lo peligroso que es eso, porque conozco incluso gente que se han descargado un crack, no sé, del Office y le han hackeado la máquina, o le ha tocado un ransomware y le han, no sé, briqueado todos los archivos. Otro amigo que tiene la experiencia que perdió el trabajo literalmente por eso. Imagínate que se descargó algo, parece que desde la máquina le cogieron todas las contraseñas que tenía en el navegador, en el Chrome, las filtraron, entraron al Slack de la empresa. Aquello fue un desastre total. O sea, es peligroso. Claro, Yo desde que hoy, cuando uno escucha esos cuentos, yo realmente estoy un poco apartado. Hace como 10 años, 8 años más o menos, que estoy con Linux solamente, pero mucha gente, incluso para desarrollar, también utiliza Windows. Y por ejemplo, ahora que hablas así de open source, aquí en Cuba se han hecho unas cuantas cositas open source interesantes, pues vamos a decir, iniciativas independientes de open source, por ejemplo, sobre todo, vamos a decir, paliando estos mismos problemas que tenemos acá. Por ejemplo, hay una aplicación que yo creo que es una de las más utilizadas ahora mismo, que se llama Easy Podcast, que lo que hace es que procesa los podcasts. Por ejemplo, está hecho en Go, si mal no recuerdo. Un podcast a veces no lo sube el audio y el volumen, el tamaño, por la calidad se escucha muy bien, pero pesa mucho y se te demora, a veces la escucha o es lento. Entonces esto coge, uno le adiciona los feeds de los podcasts y él los reprocesa y tiene los feeds como un mirror de esos feeds y los convierte a OGG, le baja la calidad y la gente lo puede descargar gratis, o sea, porque como está en un IP nacional, libre de costo. Y por ejemplo ese proyecto es de open source. Recuerdo cuando el COVID, que se hizo un sistema que mapeaba todo el tema del COVID y los reportes y todo eso igual fue open source, que se hizo con esta universidad de La Habana que te comentaba antes. No sé, aquí en Latinoamérica se celebra todos los años un festival que es como un festival de instalación de software libre, es para promover ese mismo tema. La gente va a un lugar y le instalan Linux y no sé qué. Y por ejemplo este año que no se pudo hacer y lo hicimos online, ahí mismo en la misma comunidad que nos pusimos, bueno, otro desarrollador nos llamó, nos pusimos de acuerdo y quedó súper bien. Hicimos un evento, hubo como 20 personas que se hizo la exposición, muchísimos participantes. O sea, se trata de promover, yo creo que sí, sobre todo con el tema de
de los precios y las cosas, yo creo que es donde más a veces la necesidad de ala. Vamos a estar claros, no sé, diseñadores que a veces conozco que usan GIMP por encima de Photoshop, si lo hacen es porque no quieren poner un crack, por Claro, ejemplo. exacto. O Me he porque olvidado. ya, exacto, o porque entonces se les hace muy difícil. Vamos a suponer que tuvieran el dinero para pagarlo. Mm, Es difícil hacer el tema de sí, pago porque como no tienes una tarjeta claro. Visa o Mastercard, ¿cómo Que haces no el te queda pago? No otra, tanto eso. realmente. Que ese es el Exacto, tema. casi que la necesidad te obliga a ir tirando a estas soluciones abiertas. Yo personalmente a mí me gusta mucho el tema del open source, tanto el uso como la creación de algunas cosas open source. Ahí tengo creado igual unas cuantas cositas de este corte y yo creo que está muy bien que se promulgue, ¿no? Y que la gente empiece a conocerlo, lo vea. Eso, como todo, ¿no? Tú lo sabes que tiene Mm, sus cosas que cuando lo comparas con el privativo es más difícil de sí, claro. mantener, Es que son llevarlo en comunidad y también. tal. Son dos modelos muy Claro, diferentes, realmente. exactamente. Es un poco complejo, pero sí hay sus cosas open source por acá. Mm. Y ya para antes de acabar, que lo hemos comentado y me gustaría profundizar sobre ello, es el tema de las criptomonedas. Que has dicho que eso es una cosa que la verdad no lo sabía. O sea, lo he Te aprendido aquí cogió de ahora. sorpresa. Exacto, ha sido de sorpresa. Entonces, tema criptomonedas en Cuba. Decías, A ver, ha abierto un nuevo mundo, digamos. Ahora, ¿cómo está el tema? sí, ¿Cómo lo sí, ves? mira, a ver. Esto no es como El Salvador, o sea, no es como El Ujú. Salvador, que seguro has escuchado la noticia, Sí, ¿no? Que oficialmente pusieron una que el wallet y Bitcoin tal. creo que es moneda Exacto, oficial. es Y moneda oficial. No, no, y se no, han para pegado una nada. hostia brutal, por lo que he leído también. Una locura. Pero no así. Mira, en Sí. Cuba se dio un fenómeno, vamos a llamarle lamentable e interesante a la vez con las criptomonedas, que yo creo que fue lo que más las popularizó. Hace como 3 años apareció un fenómeno que se llamaba Trust Investing. Ujú. Trust Investing. Eso se popularizó mucho en la isla. Era un esquema piramidal Sí, bueno, un de Ponzi regla, de toda la exacto, vida. de libro. Y, y yo creo que propio del desconocimiento de mucha gente, eso se popularizó muchísimo, pero muchísimo en Cuba. Esto operaba con Bitcoin, era un Ponzi que Mm. operaba con Bitcoin. La gente creo que depositaba Bitcoin y igual, sistema de referidos y me trae gente y te doy tanto. Y empezó a crecer y a crecer y a crecer hasta el punto de que incluso algunas, vamos a llamarle personalidades conocidas, artistas, cantantes, dos o tres, se vieron dándole promoción en las redes sociales a eso. Ujú. Y claro, ya empezó a tocar un punto más alto, gente poniéndose ahí. Y tú sabes cómo terminan estas cosas, que a veces está el loco que vende la moto, la casa, el no sé qué, para ver si con esto le saco más dinero. Y es una locura. En fin, eso empezó a crecer, la gente empezó a conocer de ese tema. Y entonces en un punto sacaron incluso una ley con el uso de, no le llamaron criptoactivos, lo generalizaron un poco más, Sí, activos digitales, creo sí. que fue lo que lo tocaron. Entonces las personas naturales podían hacer transacciones a expensas ellos de la responsabilidad, ¿no? Pues entonces Mm. empezaron las estafas, empezaron los scams por internet, gente yendo a la policía Mm. diciendo, mira, me estafó no sé quién y la policía, que a lo mejor ese policía no sabía ni qué era Bitcoin, Claro, ni qué es una wallet, ni de qué me estás hablando, ¿me entiendes? ¿Qué tú me estás contando? Entonces, se quedaban como locas. Entonces, esa ley, claro, al menos, pues, pudieron haberlo, vamos a decir que prohibido de cuajo, ¿no? Esa Ujú. ley permitía que las personas naturales hicieran, las jurídicas sí, no lo hicieron. Pero mira, para las personas naturales, entonces, ¿por qué te digo que fue bueno y malo? Porque esto lo popularizó. Ujú. Al inicio la gente empezó a entrar, mucha gente, como en todos los esquemas piramidales, perdió su dinero, pero la gente empezó a conocer de las criptomonedas. Y muchas otras gente que no tenían que ver con esto, se dieron cuenta de que como las blockchain sí tienen la característica esta de que es abierta, uno puede crearse una cuenta, no te lo restringen, podíamos intercambiar con otros países y empezaron a aparecer soluciones arriba de esto. Una muy popular y a mi juicio creo que es la más dura, se llama CubaPay, Ujú. que, que es una plataforma que hace como si fuera un nexo entre muchas criptomonedas, o sea, le pueden depositar uno muchas criptomonedas, ellos manejan un valor estable, o sea, vamos a suponer, yo deposito Bitcoin y él hace la conversión por atrás como a $1, que no es un token ni nada por el estilo, me imagino que es un número en la base de datos, no tengo conciencia de eso, y después con eso
yo puedo extraerlo en otro o puedo pagar determinadas cosas con eso. Empezó a tener valor y ese valor de intercambio, o sea, la facilidad de intercambiar ese dinero también fue una facilidad que empezó a brindar esto. Entonces mucha gente en el plano digital empezó a utilizarlo. Hay algunos negocios que te aceptan criptomonedas. Por ejemplo, no sé, que hablábamos de nombres de dominio y tal, Namecheap, que es uno conocido, bastante conocido por ahí, acepta pagos con criptomonedas y con eso puedes comprar un nombre de dominio, puedes comprar un BBS, un hosting compartido. Con las mismas criptomonedas puedes comprar tarjetas prepago, o sea, una tarjeta Visa prepago, que no está tu nombre, que hay algunos comercios que no las aceptan, pero otros que sí. Y entonces con ese Bitcoin, con esa criptomoneda lo puedes hacer. También hubo un momento donde el tema de las remesas en Cuba se arreciaron un poco más y las criptomonedas fueron la salida. Y entonces la gente empezó a mandar USDT, que creo que es una moneda estable, que claro, tú la puedes poner en un exchange como Binance o lo que sea y sale dinero del otro lado. No es como que eso se quede en el aire. Y ya, la gente empezó a utilizarla. Mucha gente por ahí trabaja y en vez de aceptar pagos por una remesadora, le pagan con criptomonedas. Mira. O sea, realmente sí se utiliza. Mira, no es una cosa a nivel de calle, no es una cosa que esté globalizada, que yo te pueda decir, yo salgo a la calle y la gente conoce Bitcoin. Mucha gente... Pásame el wallet, ¿no? Exactamente. Yo me imagino que una de 10, fíjate, y una de 10 quizás el número es bastante grande. No sé, una de 20 puede que han escuchado hablar de ella y una de 50 o de 100 puede que hasta acepte o utilice criptomonedas. Yo mismo en su momento las he explorado, las he utilizado, porque me ha servido para eso mismo. Vamos a intercambiar una cosa o me hace falta comprar una cosa y con el mismo Bitcoin ese puedo comprar una tarjeta prepago y comprar un servicio determinado, un número de teléfono, algo que necesite y por ahí se puede acceder. Aparte de que hoy, con esto que te comentaba del tema de la inflación, se torna una especie de refugio de valor. O sea, la gente, que claro, todas las operaciones aquí ocurren entre peers, como le llaman, peer-to-peer, P2P. Sí, P2P, o sea, eso exactamente, hacemos el intercambio, quizás alguien tiene dinero, no sé, imagínate, en PayPal, y yo lo quiero en Bitcoin y hacen el intercambio y ya por ahí entonces yo me lo llevo. Esta plataforma, te digo, facilitó mucho eso. También aparecieron muchas otras, apareció incluso un intento de wallet aquí en Cuba, se llamaba Qubit, creo que era, otro exchange, Heavenex, que después mutó y se convirtió en una cosa internacional y así, pero se han dado unas cuantas soluciones y realmente han facilitado muchos procesos, sobre todo para la gente que trabaja por internet. Bueno, pues yo por mi parte no tengo más preguntas. No sé si tú quieres comentar algo más. Bueno, yo creo que así de manera general, no sé, no se me queda mucho tema, eso. ¿no? Yo creo que hemos tocado realmente. Hemos tocado bastante tema. Hemos tocado muchísimas cosas. No sé, así alguna peculiaridad de Cuba con el tema de los desarrolladores. Ahora mismo, no sé, no me viene si mucha no, cosa a la mente. se puede dejar para un segundo episodio también, oye. Que Pues eso, perfecto, ahí lo cuando tenemos. salga algo, cuando salga no sé, un algo Cuba.py o algo así, yo qué sé, un lenguaje de programación de Cuba o algo así. Pero bueno, eso estaremos en contacto contigo. Bueno, antes de acabar, una cosa que a mí me gusta hacer en el podcast es que tú recomiendes a alguien para que venga aquí al canal. Puede ser un perfil técnico, puede ser algo menos técnico, pero al final tiene que ser algo relacionado con la tecnología. No sé si se te ocurre a ti alguien, a ver quién se te ocurre. ¿Pero te gustaría alguien de Cuba o alguien de otro país? Alguien que tú digas, hostia, me gustaría que me hiciera una entrevista como me has hecho hoy, por ejemplo. O sea, puede ser algo también, algo de Cuba para, digamos, complementar. O no sé, o algo que por ejemplo diga, mira, yo conozco a alguien en QCoder que está haciendo esto, que es súper interesante, que es de otro tema, que a mí me flipa, cosas así, por ejemplo. Bueno, si quisieras quizá ahondar un poco más el tema este de criptomonedas y pasarelas de pago y tal, el mismo fundador, el creador, de hecho, él ha sido el que lo ha desarrollado completo, ¿Sí? de esa plataforma que te comentaba, que se llama CubaPay, se llama Erich García, y él es también youtuber, de hecho. ¿Ah, sí? Por cierto, tenía un canal de tecnología, el mayor canal de tecnología que había en Cuba era de él. Él ya no se encuentra en Cuba, pero sigue compartiendo con la comunidad y tal. Cubano, me parece que es uno de los perfiles más interesantes, si no el más interesante que hay por acá. No sé
de Latinoamérica, quizá un poco, no sé si le logres llegar a algo así, pero por ejemplo, se me olvidó ahora el nombre del creador de Platzi, que El Freddy Vega, puede ser. Freddy Vega. Freddy Vega es un Sí. tipo, es un poco controvertido, pero Sí, es interesante, bueno, sí, mucho... ese es top, ¿eh? Pero bueno, oye, yo siempre. Pero el No, ya primero te que me has digo, dicho es yo sé interesante. que eso, Sí, yo sí, sé sí. que eso es un level bien alto, pero Que vale. yo le hablo a todo el mundo, ¿eh? Que yo le he hablado a gente que dice, Oh, seguro, ¿este quién es? Sí, 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 yo no tengo vergüenza ninguna. O sea, yo, yo le pregunto seguro. a quien sea. Y porque no me han dicho Bill Gates, que si no también lo decía, ¿eh? O No, sea, me imagino. Y ya, si no es mucho pedir también, y bueno, es coterráneo tuyo, sí, Miguel, nosotros le sí. tenemos tremendo cariño. No sé si lo has tenido por el No, no, canal o algo aún así. no. Tengo que Si un día traerme lo pudieras gente. entrevistar, Tengo que traerme gente. O sea, porque traje a gente, por ejemplo, de Dominic Code también lo he traído. He traído mucha gente, digamos, pero luego me he ido desarrollando más a nivel tecnología. Pero sí, también tengo que traer también a Carlos Azaustre, Brian no, Mowrey, España por tienes, ejemplo, sí. también, Midudev. Pero claro, también son perfiles muy top que dicen, No, joder, la pues me verdad ven es a que mí y me dicen, son vaya. súper top. Claro, pero Hombre, bueno, pero poco a poco. tú también, Oye, tú no estás tan abajo tampoco, ¿no? O sea, bueno, yo estoy pero seguro que, bueno. o sea, no estoy mal, pero tampoco estoy bien. O sea, yo siempre digo que yo estoy en lo justo. O sea, pero bueno, yo Claro, pero todo es está contigo de bien ahí. hablarlo y oye, algún día se dará, yo te digo, algún día se dará. Seguro, no, seguro que sí, seguro que sí. Bueno, pues Perfecto. lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Manuel, por compartir este tiempo conmigo y con todos los que nos están viendo. A todos los que nos estáis viendo y habéis llegado hasta aquí y nos vais a escuchar vía Spotify, muchas gracias. Y nada más. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Bueno, chao, chao. Muchas gracias.